Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de la embriología del sistema urinario, pero no podemos hablar del sistema urinario, sino deberíamos hablar de un sistema o un aparato urogenital, ya que su desarrollo, tanto del aparato o sistema urinario como el genital, están sumamente relacionados. Desde el punto de vista embriológico, desde el punto de vista funcional, los aparatos urinario y genital pueden considerarse como uno solo. Embriológicamente, estos aparatos mantienen una relación íntima entre sí, en especial durante las primeras fases del desarrollo. También tienen relación anatómica, sobre todo en el hombre adulto. Recuerden que la uretra, lo vimos en histología, transporta la orina y el semen. Aunque estos aparatos estén separados en la mujer adulta sana, la uretra y la vagina se abren en un espacio común pequeño denominado vestíbulo de la vagina, entre los labios menores. Este aparato urogenital procede del mesénquima intermedio, o sea, del mesodermo intermedio. Recuerden que cuando se forma el mesodermo, se divide en mesodermo lateral, mesodermo intermedio, mesodermo paraxial. Bien, estos aparatos proceden del mesénquima intermedio, derivado de la pared corporal dorsal del embrión. Durante el plegado del embrión, ¿se acuerdan que vimos una clase de plegamiento? En el plano horizontal, este mesodermo es desplazado en dirección ventral y pierde conexión con las somitas. Entonces, a cada lado de la aorta dorsal se forma una elevación longitudinal del mesodermo denominado cresta urogenital. La parte de la cresta urogenital que da lugar al aparato urinario se denomina cordón nefrógeno. Y la parte que da origen al aparato genital es la cresta gonadal. Los genes siguientes que vamos a nombrar son importantes para la formación de la cresta urogenital, que es el supresor del tumor de Wilms 1, WT1, el factor esteroidógeno 1 y el gen DAX1, DAX1, cuyas mutaciones producen una hipoplasia suprarrenal congénita ligada al cromosoma X. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta justamente que de mesodermo se desarrollan dos estructuras, la cresta urogenital y el cordón nefrógeno. Entonces, debemos tener en cuenta que el aparato urinario en el hombre se desarrolla a partir de tres estructuras: del mesodermo intermedio, como habíamos dicho recién, del epitelio celómico y de la cloaca. El desarrollo de los riñones y los uréteres. En los embriones humanos se forman tres grupos de riñones. El primer grupo, y lo voy a marcar con el puntero láser, o pronefros, que es este que se encuentra aquí, es rudimentario y las estructuras nunca son funcionales. El segundo grupo, o mesonefro, está bien desarrollado y funciona durante un pequeño corto tiempo. El tercer grupo, que son los metanefros, se convierten luego en los riñones permanentes. O sea, pronefro y mesonefro desaparecen, quedando el metanefro solamente como el riñón fundamental. Comencemos con el pronefro. Bien, con respecto al desarrollo de los pronefros. Bueno, los pronefros, estas estructuras que no son funcionales, que son transitorias,
que son bilaterales. Aquí vemos un corte de perfil y aquí vemos uno de frente. Estos pronéforos, que aquí los vemos adelante, que son los primeros en aparecer, aparecen en el embrión humano al principio de la 4ª semana. Como dijimos anteriormente, no son funcionales y están representados por algunos agregados celulares y estructuras tubulares que comienzan en la región cervical. Los conductos de los pronéfros se dirigen en región caudal, como ustedes ven aquí, de frente y aquí también desde el costado. Esos cordones, si bien y se abren a la cloaca, si bien esos pronéfros degeneran pronto, ¿no? Pero la mayor longitud de los conductos de esos pronéfros permanecen y son utilizados por el siguiente grupo de riñones. O sea, si bien se forman totalmente, la parte cefálica desaparece, pero permanece, degenera una parte de sus conductos, pero el resto permanece. En cambio, los mesonéfros, estos órganos excretores largos y gruesos, como ustedes están viendo aquí, aparecen al final de la 4ª semana en posición caudal a los pronéfros rudimentarios. Los mesonéfros están bien desarrollados y funcionan como riñones provisionales durante más o menos 4 semanas aproximadamente, estos que ustedes ven aquí, hasta que se forman los riñones permanentes. Los riñones mesonéfricos están formados, llegan a formarse por glomérulos y túbulos. Los túbulos mesonéfricos, que son los que ustedes están viendo aquí, los túbulos mesonéfricos desembocan en los conductos mesonéfricos bilaterales, que eran originalmente los conductos pronéfricos anteriores. Los conductos mesonéfricos desembocan en la cloaca, ¿sí? Y los mesonéfros degeneran nuevamente hacia el final del primer trimestre, aunque sus túbulos se convierten en los conductillos eferentes de los testículos. Por lo tanto, los conductos mesonéfricos tienen varios derivados en el hombre adulto, ¿sí? O sea, fíjense cómo desde lo más rudimentario, como era el pronéfro, los cordones y conductos se van permaneciendo. Justamente recuerden que lo primero que se forma es el cordón nefrogénico, ¿no? A lo largo de cefálico a caudal. Luego, dentro de ese cordón nefrogénico se forman un tipo de riñón rudimentario, que son los pronéfros, que nunca llegan a ser funcionales y desaparecen. Pero ese conducto permanece y sirve para que el mesonéfro se desarrolle. Luego se desarrollan los mesonéfros, que transcurren durante un tiempo hasta que desaparecen, porque se forman los metanéfros, que son los que ustedes ven aquí abajo, que van a ser los riñones definitivos. Con respecto a los metanéfros, que va a ser el riñón definitivo o primordios de los riñones permanentes, comienzan a formarse a principio de la 5ª semana y empiezan a funcionar aproximadamente 4 semanas después. La formación de orina continúa a lo largo de la vida fetal. La orina es excretada a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. Cuando el feto maduro deglute ese líquido amniótico, que lo hace en cientos de mililitros al día, ese líquido amniótico, una vez que es deglutido por el embrión, es absorbido por el intestino. ¿Qué pasa con ello? Bueno, justamente los productos de desecho fetales pasan a la sangre materna a través de la membrana placentaria para ser eliminado por los riñones maternos. Los riñones permanentes
tienen doble origen. Tienen, por un lado, el divertículo metanéfrico, que se encuentra aquí, que es el esbozo ureteral, y por otro lado, está dado por el blastema metanéfrico o metanefrógeno, o también llamado masa metanéfrica del mesénquima, que ahora después vamos a verlo en otra diapositiva. El divertículo metanéfrico, que es el que tenemos acá, es como una elevación del conducto mesonéfrico. ¿Se acuerdan que permanecía el conducto mesonéfrico? Bien. Entonces, ese conducto mesonéfrico, cerca de su entrada a la cloaca, allí hace como un divertículo que es el denominado divertículo metanéfrico. Luego también, como dijimos, está el blastema metanefrógeno, que deriva de la parte caudal del cordón nefrógeno. ¿Se acuerdan que teníamos un cordón nefrógeno, que si ustedes ven al corte transversal, nosotros estamos cortando de esta manera el plano, el saco vitelino, tenemos el intestino, ¿no? El mesodermo dorsal, aquí tenemos el tubo neural, y tenemos acá el cordón nefrógeno, que se encuentra, ¿no? Justo, ¿se acuerdan que había una cresta urogenital? Bueno, de la cresta urogenital también nacía el cordón nefrógeno. Bueno, entonces, este cordón nefrógeno, que lo vemos aquí, que es este en color violeta oscuro, de este cordón nefrógeno parte el blastema metanefrógeno. Bueno, ¿qué pasa? Al aumentar su longitud, el divertículo metanéfrico penetra en este blastema, metanefrógeno, que es una mancha de mesénquima. Entonces, el pedículo del divertículo metanéfrico se convierte, lo que va a ser en el futuro, en el uréter. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, en esta diapositiva, y viéndolo desde otro dibujo, vemos justamente a este metanefro y puntualmente mirando al conducto mesonéfrico, dijimos que salía un divertículo que se denomina divertículo metanéfrico, también llamado brote o yema ureteral, bueno, que se internaliza en el blastema metanéfrico o el blastema metanefrógeno, dependiendo del autor de donde lo estemos leyendo. Bueno, el pedículo del divertículo metanéfrico se va a convertir en el uréter y la porción craneal del divertículo sufre diferentes, como lo están viendo acá, va a sufrir diferentes divisiones o ramificaciones, dando lugar justamente a los cálices y a los túbulos colectores del metanefro. Las 4 primeras generaciones de túbulos aumentan de tamaño y confluyen para formar los cálices mayores. Luego, las 4 generaciones siguientes se fusionan para formar, hablo de esta, los cálices menores. El extremo de cada túbulo colector arqueado induce el agregado de células mesenquimatosas en el blastema metanéfrico, que dijimos que era este, ¿no? Este era el blastema. Aquí lo vemos de nuevo, recuerden que era mesenquimático, ¿sí? El blastema, el blastema y el blastema. Entonces, mire, ahora vamos a ver las próximas diapositivas. Bien, ¿qué pasa aquí? Nosotros, como bien dijimos, que se formaban los distintos túbulos, ¿no? Colectores. Bien, entonces, ¿qué pasa con los túbulos colectores? Bueno, los extremos proximales de estos túbulos son invaginados por los glomérulos, ¿no? Que van a ser estos que se encuentran acá. Los túbulos se diferencian en túbulos contorneados proximales,
y distales y el asa de Henle. Junto con el glomérulo y su cápsula van a formar la nefrona, ¿no? Tenemos aquí justamente todos estos túbulos, ¿sí?, que van a ir desarrollándose para unirse al conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Cada túbulo contorneado distal contacta con el túbulo colector arqueado y los túbulos confluyen. Entre la semana más o menos 10 y 18 de gestación, el número de glomérulos aumenta de forma gradual y después aumenta con rapidez hasta la semana 32. Entonces, para concluir, del blastema metanéfrico que vimos anteriormente van a derivar la cápsula de Bowman, los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Mientras que del brote ureteral van a formarse los uréteres, la pelvis renal, los cálices mayores, los cálices menores y los colectores, que aquí estarían los colectores. Entonces, todo lo que está en celeste son los derivados del blastema metanéfrico y lo que está en este color amarillento son los que son derivados del brote ureteral. En esta diapositiva que ustedes ven acá es un poco lo que veníamos hablando y resumiendo. Estamos hablando más o menos el desarrollo del riñón definitivo, que tenemos en la parte A más o menos un embrión de 5 meses de gestación con el primordio metanéfrico. ¿Se acuerdan que tenía que ver justamente dado por el divertículo metanéfrico, que es la yema ureteral, y lo acompaña la masa metanéfrica del mesodermo intermedio o blastema metanéfrico? ¿Hasta aquí estamos? Estas dos estructuras, tanto el divertículo metanéfrico como el blastema metanéfrico, forman el primordio del metanéfros o riñón permanente. Por otro lado, tenemos que justamente de recuerden que el conducto mesonéfrico, que era del riñón mesonéfrico anterior, que fue transitorio, el conducto permanecía. Bueno, entonces, ese conducto permanece hasta que luego degenera, pero de él va a salir ese divertículo, que es este y que lo estamos ampliando, que es el divertículo metanéfrico, que se va a unir a la masa metanéfrica del mesodermo intermedio. Entonces, ¿qué pasa? Justamente se elonga esta porción formando el uréter y la pelvis renal. Una vez que empieza a ramificarse, va a formar los cálices mayores, los cálices menores y, por último, va a formar grupo de células mesenquimatosas que van a formar los glomérulos renales, ¿sí?, y los túbulos. Los túbulos, o sea, siempre dentro de la masa metanéfrica, ¿no? Esas células mesenquimatosas van a formar justamente los túbulos contorneados, proximal y distal y el asa de Henle, que se van a unir a los túbulos colectores que vienen del divertículo metanéfrico, ¿sí? Aquí en esta diapositiva lo que se ve es cómo justamente se unen, ¿no?, esta parte del blastema, de la masa metanéfrica, del blastema metanéfrico, cómo se va a unir a la parte vascular, a la parte glomerular, por los vasos glomerulares eferentes, ¿no? O sea, cómo esta parte vascular, ¿no?, va a unirse a la porción de más bien mesonéfrica y metanéfrica. ¿Cómo van cambiando los riñones en la posición en el organismo? Al principio los riñones metanéfricos, o sea, los riñones permanentes primitivos, están próximos entre sí
en la pelvis, por delante del sacro. Al crecer el abdomen y la pelvis, los riñones se desplazan de forma gradual hacia el abdomen y se separan entre sí. Una vez que alcanza su posición en el adulto, que será aproximadamente en la 9ª semana, allí ya tienen este ascenso relativo que se debe principalmente al crecimiento del cuerpo del embrión, ¿no? Caudal a los riñones. El embrión va creciendo y por lo tanto, caudalmente, entonces por lo tanto los riñones van posicionándose a su lugar definitivo. La parte caudal del embrión crece separándose de los riñones, de modo que estos quedan más cranealmente, como ustedes pueden ver en la figura, ¿verdad? O sea, los riñones que estaban aquí en un principio, ¿sí? A medida que el embrión va creciendo, los riñones van quedando más cefálicos con respecto, por ejemplo, a la vejiga. Al principio, el hilio renal, por donde los vasos y nervios entran y salen, miran, como ustedes ven, hacia la parte ventral, pero luego se acomodan, giran 90 grados para tener una mirada hacia el centro, ¿no? Medial. ¿Cómo se desarrolla la vejiga y la uretra? Ustedes ya habrán visto y habrán repasado la división de la cloaca por el tabique urorectal. Bueno, este tabique que divide en un seno urogenital ventral y otro rectal dorsal. El seno urogenital se divide en 3 partes por razones descriptivas. Y estas partes por las cuales se dividen son una porción vesical craneal que forma la mayor parte de la vejiga y está en continuidad con la alantoides, una porción pelviana media que se convierte en la uretra en el cuello vesical, la uretra prostética en el hombre y toda la uretra en la mujer, y una última porción que es la porción fálica caudal que crece hacia el tubérculo genital, que será el rudimento del pene o clítoris. La vejiga procede principalmente de la porción vesical del seno urogenital. Como ven ustedes acá, a ver si lo puedo señalar, las 3 porciones. Bueno, de este seno urogenital, la vejiga procede de la porción vesical. Pero la región del trígono deriva de los extremos caudales de los conductos mesonéfricos. Todo el epitelio de la vejiga procede del endodermo de la porción vesical. Las otras capas de la pared de la vejiga derivan del mesénquima esplácnico adyacente, o sea, del mesodermo. Al principio, la vejiga mantiene una relación con la alantoides, ¿no? Como ustedes la verán, la alantoides que se encuentra acá, tienen una relación en una estructura rudimentaria, pero luego la alantoide se contrae y se convierte en un cordón fibroso grueso llamado uraco. Luego de que esto pasa, una vez que se convierte en uraco, se extiende desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo. En el adulto, el uraco está representado por el ligamento umbilical medio. A medida que la vejiga aumenta de tamaño, se incorpora a su pared dorsal las porciones distales de los conductos mesonéfricos, como lo que ustedes están viendo en esta figura, en la figura D. Entonces, ¿qué pasa? Justamente estos conductos contribuyen a la formación del tejido conectivo del trígono de la vejiga. Por lo tanto, nosotros esto ya lo hemos visto, entonces sabemos que el seno urogenital, la porción vesical, es la que va a dar la vejiga. Y la parte prostática y membranosa de la uretra y la parte fálica del seno. Por lo tanto, y resumiendo,
La vejiga se forma de la parte cefálica del seno urogenital. El epitelio es endodérmico y el resto de la pared del mesodermo lateral hoja visceral. La uretra en el hombre, la uretra prostática, membranosa y peniana proximal, se desarrolla de la porción estrecha del seno urogenital debajo de la vejiga urinaria. La uretra esponjosa, distal, deriva de las células ectodérmicas del glande del pene. En la mujer, la uretra femenina, los 2/3 superiores derivan de los ductos mesonéfricos y el tercio inferior deriva del seno urogenital. Bueno, espero que esta breve descripción la puedan también ampliar, como siempre les digo, en la bibliografía, y estoy a su disposición ante cualquier duda. Muchas gracias.